lamentablemente nada se pudo hacer para que Lucio pudiera seguir viviendo. Pero lo que estaba viviendo era realmente una película de terror, Mateo. Bueno, alarmas que alguna vez se pudieron activar y no ocurrió. Bueno, mucho mea culpa del sistema para hacer, del Estado para hacer y para aprender, sobre todo. Estamos con Amelia López. Gracias por estar aquí. Pertenece a la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Cuánto duele la muerte de Lucio, no? Sí, duele la muerte de Lucio como duelen la cantidad de niños y niñas, adolescentes que a veces viven situaciones distintas de violencia y de todas formas, porque lo que nosotros vemos en el caso de Lucio es el final de una historia que tuvo muchas alertas antes, ¿no? Y ustedes decían hace un momento lo importante que es tener en cuenta esas primeras alertas y hacernos cargo de que todos somos responsables de la prevención de la violencia y el maltrato infantil, ¿no? Pero ¿por qué se llega a una situación así? Cuando Lucio iba a la escuela, había maestros que estaban viendo. Perfectamente, esto es lo que estaba diciéndote. Porque tiene que haber un maestro que esté atento, que tenga esta capacidad de escucha, este ojo puesto en qué está sintiendo, viviendo, pensando, qué está expresando un niño. Porque los niños, no sé, que hay un médico que lo mira, un enfermero, que hay un cuidador, que hay familiares, que hay ámbitos donde niños y niñas se mueven y que todos tenemos que estar atentos en torno a un buen trato a los chicos. Porque a veces nosotros tenemos todavía como viejos esquemas, ¿no? Sí. Nosotros hicimos una campaña el año pasado y estuvimos viendo cuáles eran las cosas aquellas que tenemos en nuestra cabeza, las representaciones que tenemos. Un chirlo a tiempo, no le hace mal a nadie, un buen grito, un tirón de oreja. Y estas son como las primeras cosas que tenemos que como sociedad empezar a modificar, empezar a hacernos cargo de que los adultos somos quienes debemos cuidar, respetar, escuchar, y que escuchar no es solamente poner el oído, es poner la mirada, es poner la atención, es observar qué le está pasando a un niño o una niña. Y me parece que en este caso, donde tenemos como la clara muestra donde no funcionó nada. No funcionó el ámbito familiar, dijeron, no, bueno, nosotros no podemos tenerlo más, sea el papá, sea la familia, sea quien fuere. No funcionó la justicia, bueno, que se lo lleve la madre. No funcionó la escuela, no funcionó el sistema de salud, no funcionaron las denuncias, digamos, no funcionó nada de nada. Entonces, cuando nosotros hablamos de un tema tan grave y tan complejo como el maltrato infantil, tenemos que pensar que el maltrato infantil tiene diversas formas, diversas caras. Pasa desde un grito, desde un golpe, una palabra, desde el ninguneo que a veces le hacemos a los chicos cuando los chicos quieren decirnos algo, quieren expresarnos algo y nosotros no podemos prestarle un minuto de atención. De ahí el golpe reiterado, otras formas que tienen que ver con el acoso, que tienen que ver ya con el abuso sexual infantil. Pero Amelia, nos falta capacitación a los adultos, porque digo, hay mucha indiferencia. En algunos casos, seguramente hay temor en otros, pero ¿dónde está la capacitación? Cuando tú me dices eso, yo digo, capacitación tiene que tener, que de hecho la tiene, quien está, el efector que está directamente en contacto y que tiene que hacer un informe y que tiene que certificar que esto lo está viendo. Claro. ¿No? Pasó por eso es capacitación. Lo otro es esta capacidad de cuidado y de responsabilidad que tiene que tener cualquier adulto frente al cuidado de una persona menor. Aquella cosa que hablamos, la convención es muy, y todo nuestro plexo jurídico es muy interesante, porque habla de dos cosas. Habla de la autonomía progresiva y de la responsabilidad parental. Responsabilidad parental que la trasladamos a la responsabilidad que tenemos todos los adultos. La responsabilidad para ayudarlos a crecer autónomamente, claro que no es hacer lo que quieras, es poner un límite, pero es cómo lo ponemos. Esta mañana en un medio me preguntaban, dice, ¿y por dónde se empieza? Se empieza
porque los adultos tomemos conciencia de que todo lo que hacemos, no lo que decimos, lo que hacemos es lo que los chicos ven que se construye como forma de vínculo. Es decir, que si nosotros cuando nos vinculamos con el otro, nos vinculamos con respeto, podemos reconocerlo al otro como un legítimo otro, decimos, alguien que es distinto de mí, que percibe de una manera distinta, que tiene emociones distintas. Y yo puedo escucharlo, puedo estar atento, puedo admitir que tengo que dialogar con él. Nos cuesta a los adultos dialogar con los chicos. O sea, pero yo no puedo, dicen algunos. Bueno, si usted no puede, pida ayuda. Hay muchísimas organizaciones, entes del Estado, donde, bueno, podemos ir ayudando a que las familias puedan tomar este rol. Pero lo que pasa es que todos queremos lo fácil. Uno siente, Amelia, que todo se hizo mal en este camino para que Lucio pudiera salir de esa situación. Hablamos de que hay alarmas, hay estrategias, está el Estado, pero aquí la justicia tampoco. No siguió los parámetros de controles con esa mamá y su novia y terminó dejando a la deriva a ese chico y termina muriendo. Es un caso particular el de Lucio. Sí, totalmente. Estamos hablando Por de eso personas estoy diciendo, sádicas, es un caso ¿no? extremo. Nosotros en los últimos tiempos hemos visto muchos casos extremos. Por eso digo que hay un sistema de alarmas y alertas precoces que hay que estar atento. Y no se hace falta mucha capacitación, porque si yo veo que vos tratás mal a tu hijo, que constantemente le golpeas, y soy tu hermano, tu padre, tu amigo, tengo que ponerte en alerta y decirte, no lo hagas más. Interpersonal, el primer paso. Hay un primer paso que es personal, claro, que es de asumir y preguntarnos, ¿cómo estoy tratando a los demás? ¿Cómo me trato a mí Más que mismo? empieza por casa, empieza por uno. Empieza por uno, sigue por uno en relación a los demás y sigue después por esta mirada social. Muchos me preguntan cuando se dan casos más graves de por qué los chicos se pelean, por qué los chicos son violentos a veces entre ellos. Estos últimos tiempos hemos tenido casos, pero terribles. El año pasado hubo un incremento importante de la violencia, muy importante de la violencia. Y de la violencia contra los niños. Y de la violencia contra los niños específicamente. Yo creo que la pandemia ha hecho estragos en la vida de las familias. Seguro. Y en la vida especialmente de los Justamente chicos. El caso de Lucio Dupuy arranca en el 2020. Decíamos que es un calvario que siguió este pequeño y lamentablemente terminó con su muerte, pero no es el único que llevó este calvario y su familia, ¿no? La tuvo que padecer. Yo esta mañana su abuelo. Yo esta mañana decía, fíjense, hay niños y niñas que convivieron con sus agresores. Eso. Y que fueron agredidos por quienes debían cuidarlos. Porque un niño y una niña está al cuidado. Que nosotros digamos que hay que escucharlo, que hay que atender sus opiniones, no nos quita que lo que tenemos que hacer es cuidarlos. Entonces, me parece que este es el primer planteo. Y para eso no se necesita capacitación. Se necesita ser un ser humano pleno. Después hay otros problemas, del problema de las drogas, del consumo de alcohol, de las ansiedades laborales, de la falta de tiempo. Ahora, todo eso es una cuestión secundaria, que empieza cuando nosotros a los chicos les mostramos que si yo pienso distinto que vos, puedo decírtelo con respeto. Qué valioso mensaje. Y entonces, esto me parece que también es un cuestionamiento también para los medios de prensa. Si yo lo que tengo que mostrar es nada más cómo se pelean, cómo se insultan, digo, no hay ninguna ley, no hay ninguna pena que pueda mejorar por decreto nuestros vínculos. Esto es una responsabilidad que los seres humanos tenemos que tomar y por eso yo los invito también a que miren en nuestras campañas. Nosotros hemos hecho el año pasado una campaña que se llama Hay otra forma y que no es un eslogan. Nosotros estamos convencidos que se puede tratar bien y poner un límite.
que se puede decir, tener diferencias entre las personas y resolverlas siempre y cuando seamos capaces de escucharnos. Sobre todo porque, Amelia, hay muchos Lucios vivos que lamentablemente pueden terminar en esa misma situación y no queremos, ¿no? Sí, y la situación de maltrato, sobre todo en la primera infancia, es una de las situaciones más graves porque niños y niñas no pueden decir. Y esas son también las que tienen más dificultades hasta judiciales. Porque cuando los niños y las niñas son un poquito más grandes, a veces lo expresan tan reiteradamente y buscan otros canales, entonces uno puede apurar el tranco. A veces nos pasa que en la primera infancia esto es difícil. Gracias, Amelia. No, gracias a ustedes por tocar el tema.